empieza Zona Pintada. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su programa Zona Pintada. Le damos la bienvenida a todo nuestro público amante del baloncesto de todo el continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska. Los saludamos con un fuerte abrazo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, desde donde estamos originando este podcast en el cual vamos a hablar de baloncesto. Vamos a debatir, obviamente vamos a hablar de la mejor liga del baloncesto a nivel mundial, que es la NBA, y vamos a dar nuestras opiniones. Y digo vamos porque yo no voy a estar solo. Yo soy Daniel Espejo, voy a estar acompañándolos semana a semana en este podcast y vamos a estar también acompañados de dos de mis mejores amigos. Uno de ellos es un armador, siempre jugó baloncesto, en sus equipos era el cerebro del equipo. Y aparte del baloncesto, que es el tema que nos reúne y que nos apasiona a todos, él también es apasionado por la música y por los viajes. Estoy hablando de Edgar Ruiz. Edgar, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Gracias por el recibimiento. Gracias por ser artífice de crear este espacio que nos llena de alegría, que nos llena de nostalgia y bueno, de muchas esperanzas para debatir, disfrutar, pasarla bueno, reírnos, acordarnos de cosas y bueno, hablar de lo que más nos gusta, que es baloncesto. Exactamente, eso es lo que más nos gusta y lo que nos reúne. Y también nos reúne con otro viejo amigo, alguien que también es amante y también jugó baloncesto, hizo parte de su equipo en el colegio, hizo parte de varios equipos de la liga, también le ha gustado dirigir y se ha metido a dirigir. Es un buen jugador, un buen lanzador, buen armador, y estoy hablando de otro, como les decía anteriormente, amigo, y él es Eder Bojacá. Eder, buenas noches. Dani, muy buenas noches. Edgar, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por esa introducción, Dani. Me alegra compartir este espacio con ustedes y pues espero que nuestros oyentes disfruten tanto como nosotros vamos a disfrutar haciendo este programa, porque pues realmente disfrutamos hablando de baloncesto. Lo jugamos. Lo hablamos, lo vivimos y como hinchas, como jugadores, como deportistas, desde todos los ángulos, nos somos apasionados del baloncesto y pues qué rico compartir esta experiencia con nuestros oyentes. Muchas gracias, Eder. Bueno, la historia. La historia va a ser parte de nuestro programa. Cada semana vamos a escoger algún tema que haga parte de la historia de la NBA. Podemos estar hablando de algún personaje en específico, podríamos estar hablando también de algún equipo que haya marcado parte de la historia de la NBA, o por qué no, de una serie, de alguna final, de algún partido. Para el día de hoy, la fecha, vamos a escoger o escogimos una final en específico, que la recordamos los tres y por eso fue que la escogimos. ¿De qué final estamos hablando, Edgar? Ay, Dani, yo conociéndolo, yo sé usted quién escogió y sé qué serie escogió. Escogió la serie de las finales del 2007. Voy a decirle uno de los equipos que estuvo en la final. Un equipo que ya había sido campeón 3 veces, los San Antonio Spurs. Los San Antonio Spurs liderados por el gran Greg Popovich. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que está en el top 3 de los coaches más importantes de la historia. Y leyendas como Manu, leyendas como Tony Parker, leyendas como Tim Duncan. Pero yo sé que usted trajo este equipo o trajo esta serie no por exactamente este equipo. Quiero que me diga más, Dani. Bueno, yo sí, no, pues bueno, lo escogimos entre todos, vamos a ser sinceros, pero sí. No fue tanto por los Spurs de los que estás hablando, de los que tenemos tantas memorias y tantas buenas jugadas de los jugadores, o sea, la redundancia de los que acabas de hablar. Tal vez fue por el otro equipo. ¿Contra quién se enfrentaron los Spurs, Eder? Bueno, Dani, en esta ocasión los Spurs se enfrentaron contra los Cleveland Cavaliers. Pues vale la pena resaltar que
era un equipo en esa época que no contaba con muchas figuras, excepto una, que era el señor James, LeBron James. Pues escogimos este tema, esta final, porque fue la primera final de LeBron James y la primera de muchas que ha perdido. Es correcto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar Ay, por el ay, orden. ay, Vamos a muchachos. recordar, chicos, cómo fue esta serie. Entonces, esta serie fue aplastante. Los Spurs ganaron 4 partidos a 0. Recordamos el primer partido, el día 6 de junio del 2007, fue ganado por los Spurs 85-76. El segundo fue ganado por los Spurs de nuevo, 3 días después, el 9 de junio, 103-92. 2 días después, el 11 de junio, ganó 75-72 y finalmente ganan el cuarto y último partido el día 13 de junio del 2007, 83-82. Ese partido fue bastante reñido, si mal no recuerdo. ¿Qué tenemos? ¿Qué recuerdos tenemos? Bueno, yo ya, aparte de los jugadores, aparte de las nóminas que más o menos ya hemos estado hablando, ¿qué más recuerdos tenemos de esta final, Eder? Pues Dani, a mí esta final tengo tres cositas importantes que resaltar. Una, la actuación de Manu Ginóbili. Manu Ginóbili se jugó una finalaza. En sus 4 partidos, en el primero tuvo un total de 16 puntos, en el segundo partido tuvo un total de 25 puntos, en el tercero sí tuvo una actuación pues bastante discreta a la ofensiva, y en el último y decisivo, no decisivo, en el cuarto partido donde confirmaron la barrida, tuvo 27 puntos. Manu en esta serie la rompió desde todos los lados de la cancha, en el ofensivo. Hubo momentos que tuvo que defender a LeBron James y lo hizo de muy buena manera. Yo creo que esta fue la final con la que Manu se consagró como uno de los jugadores, como lo recordamos hoy en día, un jugador que para ser latino ha sido el mejor jugador latinoamericano que ha tenido la historia del baloncesto para mí, y pues por algo está en el Hall de la Fama en el equipo de los Spurs. Sí, Otra Edgar. cosa, Uh-huh. otra cosa que quería resaltar, y ya digamos que con esto termino mi aporte, fue la defensa de Bruce Bowen. Podemos decir que LeBron James no dio pie con bola con la defensa de Bruce Bowen. Lo atosigó, lo persiguió y lo disminuyó a tal punto de que pues el resultado habla por sí solo. Sí, Edgar, me voy a volver un poquitico a Manu, porque, Cuéntame. porque yo quería preguntarte, ¿qué te pareció a ti la actuación de Manu para esa final? Eh, Manu en esa final fue, como dice Eder, fue revulsivo, fue no solamente la cuota de talento, sino esa cuota de creatividad, esa cuota de esfuerzo que el baloncesto americano no se había tomado la delicadeza de analizar y de ver, y Manu ahí la rompió. Entonces la rompió en su creatividad, al ser zurdo, las defensas también tenían unas maneras de alterarlas fuertemente, del esfuerzo defensivo que él tenía era increíble. No es sorpresa que grandes leyendas del baloncesto como el mismísimo Kobe Bryant, cuando nombran a los jugadores que más problemas tuvieron y los equipos que más problemas tuvieron en su historia, fue primero que todo los Spurs de San Antonio y en especial Manu. Las leyendas del baloncesto americano, la mayoría de ellas que jugaron contra Manu, le tienen un respeto increíble. Ya después vinieron pues logros mucho más importantes como la coronación en los Olímpicos. Entonces Manu fue creciendo a través de finales, se encajó en un equipo que creyó en él, que no muchos lo vieron,
Y pues mire, ahí está el resultado. Para mí, él debió haber sido el MVP de esas finales. No lo fue, fue Tony De esas Parker, finales. pero bueno, fue lo que Eder dijo, ¿no? El mundo lo reconoció como la estrella latina más importante, yo también diría, de la historia. De la historia. Y ahorita se está barajando o se está un poquito debatiendo cuando se haga el sorteo para próximos años si él debería entrar al Hall de la Fama del baloncesto. Entonces, no sé qué opiniones ustedes tengan. Yo digo que todos los, tiene todos los pergaminos para lograrlo. Sí, yo Dicen también estoy de ustedes. acuerdo. Sí, Sí, de también acuerdo. estoy de acuerdo. Él De hizo, acuerdo, los tiene todos. y si lo hace, pues está bueno. Esa es la historia de esta gran final. Dani, me regalas 30 segundos? 30 segundos, claro que 30 sí. segundos. Solo para acotar, le damos duro a LeBron, sí, le damos muy duro a LeBron. Fue su primera final, tenía 22 años, si no estoy equivocado. En esa final, LeBron llegó con un equipo de desconocidos, si lo ponemos así. Sí, Que, que no, no que alguien cabal. recuerde los jugadores de esa final del equipo de Cavaliers, se acuerda uno de LeBron y de resto tiene que buscar en tiene que buscar en Y internet, tiene que, en serio, verdad, acordarse muy bien quiénes eran. El único que había jugado una final antes del equipo de los Cavaliers había sido Eric Snow con los ujú, Sixers de Filadelfia, que con los también la perdió. Sixers. Entonces, démosle también, obviamente, ese crédito a LeBron, que venció en las finales de Ujú, conferencia del Este a un equipo muy maduro, muy armado, que eran los Pistons de Detroit. totalmente de acuerdo, Edgar. Sí. Bueno, Pacho, me sorprende. No, totalmente de acuerdo, Edgar. Eh, LeBron se llevó literalmente ese equipo al hombro para llegar a los finales. Yo creo que nadie daba un peso por ese equipo, pues por su nómina. Como dice Edgar, era una nómina pues muy reducida y si se compara contra los Spurs, cabeza a cabeza, posición por posición, era muchísimos más equipo eh, los Spurs. De hecho, también en la final de conferencia, si lo comparamos cabeza a cabeza, eran más equipos los Detroit, pero pues digamos que esa también fue virtud de LeBron James, haberlos llevado hasta la final y fue lejos donde llegaron, considero. Bueno, Pacho, me alegra escuchar eso de su boca, de su No, voz. No hay siempre que pasa, no reconocer, siempre pasa. hay que reconocerlo. El tipo es muy buen jugador. Sí, eso, Muy eso, bien, eso, y me eso se alegra. tiene que decir. Eso se tiene que decir. Bueno, esa fue la historia de la final del 2007. Un día como hoy. Bueno, y como lo acaban de escuchar, también vamos a encontrar pequeñas secciones. Una de ellas es un día como hoy. Vamos a escoger algún evento, algo importante, algo que haya marcado a al baloncesto o a la NBA durante la semana del podcast. Entonces, estamos en la primera semana de noviembre y no podíamos desperdiciar, perdón, este momento para hablar de el creador del baloncesto, de James Naismith. Él nace en Almonte, Canadá, el 6 de noviembre de 1861 y muere en Lawrence, Estados Unidos, el 28 de noviembre también de 1939. Él fue un profesor de educación física, también fue entrenador y a él se le atribuye la creación de este hermoso deporte que nos está reuniendo el día de hoy, el baloncesto, en 1891. A él también se le pueden atribuir otras cosas, como por ejemplo el uso del primer casco de fútbol americano. James escribe las que se conocen como las reglas originales del baloncesto. ¿Cómo nace o cómo se le ocurre la idea del baloncesto? Se dice que él lo hace como una especie de alternativa para poder realizar deporte o actividad física durante el invierno, porque como ustedes saben, pues en el invierno no se pueden practicar deportes al aire libre,
Entonces él buscando una alternativa, algo que se pudiera jugar como dentro de algún recinto, le pide a un encargado que le consiga unas cajas. Este encargado lo único que le puede conseguir son unas canastas de melocotones, algunos dicen que de manzanas, y él las amarra a un poste y así se le atribuye el nacimiento de este bello y hermoso deporte. Entonces, nada, esta semana, 6 de noviembre, tenemos que atribuir o tenemos que celebrar el nacimiento del señor James. El profe Boja. Bueno, hoy en la sección del profe Boja vamos a hablar de algo que hoy en día está muy de moda, más que todo en la NBA, también en las canchas, no tanto de la FIBA, pero sí en las canchas de los barrios, en las canchas de los parques, como decimos nosotros en el parqueo, está muy de moda el triple, el tiro de tres, y entonces por esta razón vamos a hablar de la línea de tres. La línea de tres fue creada en el año de 1933. El objetivo de crear esta línea fue darle oportunidad a los jugadores de baja estatura para así contrarrestar un poco a los jugadores más altos. Pues el baloncesto, como todos sabemos, pues tiene como virtud a los jugadores altos, les da, digamos, una oportunidad más de cercanía al aro. Entonces, esta línea de tres se creó para que los jugadores más bajos tuvieran oportunidad. Se aprobó la competencia oficial en el año de 1945 en un partido de la NCAA, y en la NBA se adoptó hasta la temporada de 1979-1980, siendo el jugador Chris Ford de los Boston Celtics quien anotó el primer triple de la historia de la NBA. Esto fue el día 12 de octubre de 1979. En la FIBA oficialmente lo adoptaron hasta el año de 1984. Y más datos relevantes, en la actualidad, digamos que en los últimos 5 o 6 años, la línea de tres ha tomado una relevancia muy, muy importante en la NBA, con jugadores como Stephen Curry, Klay Thompson, James Harden, Damian Lillard. Ya son jugadores que han ampliado su rango de tiro, y ahora los triples uno los ve hasta con más espectáculo que lo que eran los mates o lo que es los mates hoy en día. Lo que no sabías de... Bueno, lo que no sabíamos del grandísimo Stephen Curry, el revolucionario del baloncesto. Mucho se ha hablado de este chiquitín para el mundo del baloncesto, para nosotros un gigante, porque más de 1,90, 1,92 mide el hombre. Datos curiosos: nació en el 88 y nació en la ciudad de Akron. Akron es segunda o tercera ciudad más importante de Ohio. ¿Y por qué nace allí? Nace porque su padre, Dale Curry, había estado en unos canjes y terminó jugando para los Cleveland Cavaliers, pero la historia de Dale Curry como jugador es mucho más conocida con los Hornets, especialmente durante los 90. ¿Qué pasa con este hospital en Akron? Es el mismo hospital donde nació LeBron James. Entonces, dos de las figuras más espectaculares del baloncesto moderno nacieron en el mismo hospital, en la misma ciudad, y fueron destinados para encontrarse y sacarse chispas en múltiples finales. Este rumor o estos datos aparecieron mucho más grandes en las finales del 2015 en adelante. Entonces, bueno, Curry, que tú también tuvo que cambiar su mecánica de lance, la tuvo que cambiar, y su padre se lo dijo desde muy pequeño, empezó a cambiarla,
y eso hizo que al final de la secundaria ya fuera un jugador con un rango muy, muy profundo, muy buena técnica, pero que todavía sigue así, o sea, seguía siendo pequeño para los estándares americanos. Entonces las grandes universidades no lo veían muy pequeñito, lo veían muy débil, entonces no le pusieron el ojo. ¿Quién le puso el ojo? Davidson, una universidad no tan conocida, fue la que lo fichó. Davidson se lo lleva y allí es donde el nombre de Stephen Curry empezó a ser muy grande, porque él llevó a la Cenicienta a la Tierra Prometida, casi lo llega a la Tierra Prometida, que eran las finales del baloncesto universitario. Fue tan grande su participación en el baloncesto universitario que el mismo LeBron, ya siendo jugador profesional para el 2008 aproximadamente, iba a verlo a las arenas cada vez que podía en Charlotte o en cualquier otra ciudad. Entonces, uno los tiende a ver ellos como rivales, pero tienen una historia que está marcada por muchas, muchas cosas. Y bueno, esos fueron algunos datos bien curiosos de una de las estrellas más grandes. Ya hoy en día no hay mucho más que se pueda decir de él. Y bueno, Dani, ¿con qué seguimos? Actualidad. Bueno, pues como acabamos. Gracias Edgar, gracias Eder por esas intervenciones tan interesantes que acaban de hacer. Y vamos a continuar con la actualidad, porque es muy importante, si vamos a estar pendientes de este maravilloso deporte, que estemos actualizados con todas las noticias de este. Entonces, bueno, pues nada más importante que podamos arrancar con la noticia de que ya hay una fecha para el arranque de la NBA. Se dice que ya se llegó a un acuerdo y que este arranque va a ser el 22 de diciembre. ¿Algo que opinar para esta fecha? ¿Algo que decir, chicos? No, pues Dani, pues una fecha muy esperada. Lo que, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pues está por empezar, y ya que estamos ahorita metidos en este cuento de compartir en este espacio, pues qué mejor que tener material, tela para cortar. Tela, mucha, mucha, mucha tela para cortar. Bueno, les tengo una pregunta a ustedes dos. Vamos a ver qué me responden. A ver. Es una pregunta que le vamos a extender a todos nuestros oyentes para que nos respondan en nuestro Twitter, @pintadazona. Ahí nos pueden escribir, vamos a responderla nosotros, y nuestro siguiente programa vamos a estar leyendo algunos de los tweets que nos hagan o que nos escriban nuestros oyentes. ¿Cuál es ese jugador que ustedes están esperando ver? ¿Cuál es ese jugador que hace que ustedes quieran que llegue ya el 22 de diciembre del 2020? Edgar. Tough. Bueno, para mí, yo quiero ver no solo uno, quiero ver dos jugadores juntos. Quiero ver a Clay, especialmente a Clay Thompson. Clay que sufrió creo que fue, Pacho, recuérdeme, ligamentos, Fue ligamento, el ligamento ligamento cruzado. ligamento cruzado, rodilla derecha, pero me puedo equivocar. Esta es una lesión que es dura, que es fuerte, no es tan dura como una lesión, como, no sé, lesionarse el Aquiles, que es probablemente la lesión más dura en baloncesto hoy en día, o meniscos, pero igual es una lesión seria, que lo sacó, bueno, ya lleva año y casi medio fuera de las canchas, volvió hace un par de meses, volvió a entrenar en una burbuja. Esta burbuja fue una burbuja que se hizo paralela con la burbuja que se estaba haciendo en Orlando para hacer los playoffs y las finales. Esta fue una burbuja que se hizo en Chicago para los 8 equipos que no fueron llamados para la burbuja principal. Entonces, muchos equipos decidieron no llevar sus estrellas, pero equipos que necesitaban ver sus jugadores decidieron mandarlos a Chicago, a esta otra pequeña burbuja. Y ahí estuvieron para no perder ritmo, para estar en movimiento, para ver jugadores. Y ahí fue donde Clay apareció también para ir ganando minutos, porque una cosa es recuperarse, estar lanzando 1 contra 1, 2 contra 2, pero un test totalmente diferente es el 5 contra 5, ya es otro nivel. Y bueno, ahí el hombre estuvo, y pues tengo
muchas ganas de verlo, pues obviamente jugando con Stephen Curry. Eder, ¿cuál es ese jugador? Eder me quitó el mío, pero bueno, ¿De verdad? sí, pero listo, bueno, eso está, eso es lo Eso es chévere lo bonito del del básquet. programa. Hoy estamos de acuerdo, pero puede que mañana no, y eso es lo que vamos a estar haciendo, eso es lo que nuestros oyentes se van a encontrar aquí, nuestras opiniones, y vamos a tener que debatir, vamos a debatir, pero siempre lo vamos a hacer desde el respeto. Eder, para ti, ¿cuál es ese jugador que tú también quieres ver? Pues la verdad, Dani, tengo mucha expectativa de poder ver a Zion Williams consagrándose como gran estrella de la liga. Bueno, Bueno, Dani, contundente, está contundente. No, yo quiero ver pero si triples, no yo es, si quiero no es empezar a ver. Clay, yo sé que usted tiene una segunda opción. ¿Cuál es? Y si Uy, es Clay, ¿por qué Clay? no, porque estoy que me veo mis triples, o sea, para mí es de los mejores lanzadores y necesito, si quiero empezar a ver la liga en este momento es porque quiero empezar a ver a Clay ahorita otra vez a empezar a lanzar. Esa es, esa es la verdad en este momento. Y bueno, recuerden, nuestros oyentes, @pintadazona. Queremos ver las respuestas de ustedes. ¿Cuál es ese jugador que ustedes quieren ver? Bueno, y estamos hoy, vamos a lanzar este podcast hoy 9 de noviembre y estamos a puertas de algo que va a suceder. ¿Qué creen ustedes? Algo muy importante, por ejemplo, para esta liga tan importante que es la que nos tiene aquí moviendo, que es la NBA. Se nos viene el draft. ¿Qué tenemos del draft? ¿Qué noticias tenemos, Eder? Bueno, el draft se va a realizar el 18 de noviembre. Va a ser el primer draft de la historia que se va a hacer de manera virtual, pues gracias a nuestra querida pandemia COVID, COVID-19. Del 2020. ¿Tenemos alguna lista, Edgar, de los equipos que están en el orden de selección? De pronto los 5 primeros. Sí, Dani, estuve muy juicioso mirando los 10 primeros equipos, pero como me lo pides, Minnesota tiene la boleta número 1 para escoger el primer jugador. Golden State, por haber tenido tan perversa campaña, va a tener el número 2. Los Hornets, que han sido un equipo ahí medio regular también, tienen la boleta número 3. Los Bulls, mis queridos Bulls, que tampoco van bien con bola, le apuestan también aquí al pick número 4. Y los Cleveland Cavaliers, desde que se fue LeBron, pues obviamente andan de capa caída, han tenido un par de buenos drafts picks y bueno, aquí piensan mejorar su roster. Esos son los 5. Después tenemos Hawks, Pistons, Knicks, Wizards y los Suns. Listo. Muy bien, muchas gracias, Eder. ¿Qué expectativas tenemos? No muchas, ¿verdad? No son muy grandes. Sí, no son muy grandes, no eran los jugadores que, digamos, teníamos el año pasado. Y le podemos agregar otro factor, es que las ligas, por este tema de la pandemia, las ligas han parado, casi todas las ligas, todas, no casi no, sino todas las ligas del mundo pararon, y entonces no tenemos esa continuidad, los jugadores no tienen minutos en sus canchas, no tienen minutos en sus torneos, entonces eso se ha visto perjudicado ese tema, porque pues ellos, ellos llegan sin ritmo a una liga que empieza prácticamente ya en mes y medio y es el piso más alto, la NBA es la exigencia más alta del baloncesto y qué pesar que los jugadores lleguen así como sin ritmo. Por eso es un draft que está bajo en expectativas. Sí, pero bueno, sí, esa falta de ritmo de la que habla, pues es crucial, pero bueno, como en alguna conversación decíamos con Edgar, ellos vienen jugando de antes, entonces, ¿qué jugador podríamos estarle poniendo el ojo? ¿Qué jugador creen ustedes que tal vez más adelante en la NBA, independiente del equipo en el que queden, porque todavía falta que sepamos quién cambia sus puestos, quién los ofrece, quién los vende, quién se queda? Entonces todavía está moviéndose, eso no sabemos. Pero ¿qué jugador podría ser ese jugador clave? Ese jugador
que va a estar ahí y que de pronto en algún futuro puede marcar una diferencia, puede llegar a ser grande? No sé, la Melo Ball, de pronto James Wiseman, de pronto Anthony Edwards. ¿Cuál sería ese jugador? Edgar, para ti. Bueno, Edgar, disculpa, dale, deberíamos hacer un ejercicio. dale. Si tú fueras Minnesota, Me encanta el ejercicio porque creo que ahí va o sea, en ese sentido va la respuesta. No tenemos un jugador que sea un jugador wow, un jugador que marque una generación. Por ejemplo, cuando fue el mismo LeBron, 2003. No importaba qué equipo tuviera la necesidad o no la tuviera, él iba a ser sí o sí el pick número uno. El mismo caso, el año pasado, era muy obvio que el primer pick iba a ser Zion Williams. Después habían talentos como Jane Morant, que ganó el rookie del año, pero era muy claro que el pick número uno tenía un nombre y tenía un apellido. Este año tenemos buen talento, como lo decía Eder, hay un poco de inconvenientes eh, en el que no sabemos exactamente, no hay un claro número uno. Entonces aquí sí creo que la respuesta va en que cada equipo que necesita. Minnesota, por ejemplo. Minnesota, ¿qué necesita? Tiene hombres grandes, tiene a Carl Anthony Carl Towns. Anthony Towns. Entonces, este chico Wiseman es de más de 2'10". Yo he visto videos, el hombre se mueve muy bien moviendo el balón, ataca muy bien el aro, defiende muy bien el aro. Entonces, yo no veo a un equipo como Minnesota yendo por este James Wiseman. No lo veo. ¿A quién veo? A Lamelo, no sé si tampoco lo ve ahí porque ahí está también D'Angelo Russell. D'Angelo Russell fue transferido en menos de un año a los Minnesota Timberwolves. Entonces, veo también la posibilidad que ellos estén negociando, veo la posibilidad que estén negociando el pick número uno. Ahorita se escuchan rumores, por ejemplo, de que Kevin Booker, que están Devin Booker. Devin Booker, que están los Suns de Phoenix, se quiere ir. Entonces empiezan todos los rumores. ¿A quién veo ahí? Para definir ya, Anthony Edwards, de Georgia, Anthony 19 Edwards. años. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Edgar. Pues el perfil de este joven, de 18 años, si no estoy mal, es un jugador que es penetrador, es anotador, penetra la canasta, domina sus dos manos, tiene la oportunidad, la virtud de crear su propio tiro y lo comparan mucho con jugadores como Dwayne Wade, que tiene más o menos el mismo prototipo, el mismo físico, es un alero que va fuerte al aro y pues totalmente de acuerdo en su apreciación. No creo que vayan por un armador porque ya tienen a DeAngelo Russell, por un hombre grande ya tienen a un Karl Anthony Towns. Entonces, como si yo fuera el señor Gerson Rosas, colombiano, Sí, señor. director, director ejecutivo De de, operaciones. de operaciones de los Minnesota Timberwolves, escogería a este jugador. Pacho, y yo le pongo otra pregunta. Usted sí tiene el pick número uno, pero no tiene claro quién va a ser. Usted, como el señor Rosas, ¿usted buscaría en hacer un negocio, hacer un trade con un jugador que ya esté posicionado en la liga y de pronto ceder un par de dos, tres jugadores de su roster para poner un equipo contundente? ¿Y usted ve a Minnesota que algún jugador de este calibre quiera irse para allá? No, pues la verdad, yo no veo a Minnesota haciendo negociaciones o haciendo cambios de pick, porque teniendo la opción de Anthony Edwards, es un jugador que a mí me hace falta, que no lo tengo en mi plantilla y es un jugador que me sirve, que se proyecta bien y me complementa a mi equipo. Entonces, yo si fuera el señor Rosas, no, no, no lo,
no lo vería viable hacer un cambio de pick. Tengo la oportunidad de escoger de primeras, entonces no lo vería así tan viable. De pronto sí sea este el caso de Golden State Warriors. ¿Por qué, Pacho? Tengo mi plantilla completa. Golden State, como veo las cosas, tiene dos opciones. Tiene a James Wiseman, que es un hombre grande, es un hombre de 2'16", pero pues digamos que ya tiene todas sus fichas bien puestas, tiene su equipo de alguna manera establecido, tiene a Curry, tiene a Klay Thompson, tiene a Andrew Wiggins, tiene a Draymond Green. Entonces yo creo que los, los Golden darían su posición por un jugador que los Que consolide lo más. que mete. Que los Que consolide más. encaje en ese- O sea, no sé, creo que fuiste tú el otro día que me comentabas que tienen la disponibilidad salarial para ir por una gran estrella, como lo puede ser Giannis Antetokounmpo. Tienen, O, tienen, tienen, pero no tienen. O sea, tienen capacidad de mover un pick, más tener la capacidad de negociar el contrato de Andrew Wiggins. no, Entonces, ahí va la pregunta. Andrew Wiggins, ¿qué tan atractivo puede ser para una negociación de este tipo? Ahí es donde entra el problema. ¿Por qué? Porque Andrew Wiggins fue un pick número uno, un defensor promedio malo, con muy buenas habilidades ofensivas, pero que no se esperaba o sea, no se dio lo que todo el mundo esperaba de él. Entonces ha sido ese tipo de promesas que algún día van a explotar y nunca pasó. Por eso él ujú. terminó, por eso, si se queda en Golden State para esta temporada, él fácilmente puede ser la tercera o la cuarta opción del equipo. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, veo a Wiggins por lo que te digo, por la parte contractual, la parte de negociarlo a él, porque ¿qué otra pieza pueden mover? No pueden mover muchas más piezas. Ujú. Eh, Ahí es donde yo veo que el pick de Wiseman sería muy positivo y caería muy bien, por lo menos por el año que viene, para los Golden State Warriors. ¿Por qué? Porque les falta esa parte del tamaño, les falta un protector del área, un hombre joven, alguien que lo pueda llevar, alguien que en el vestuario, en la cancha lo puedan llevar. Entonces perfecto. tiene cuatro capataces ahí, o tres capataces, como los nombraste, Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, que lo lleven y si él es ya en entrenamiento, si es coachable, si se deja coachar, bueno, pues mucho mejor. Y al equipo le falta pues ya meterle más mano a la banca, pero eso ya será para otro tema. Ya, sí. Y pues nada, de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, pues solamente sería esperar. Y ahí sí, como dice, amanecerá y veremos. Para finalizar, una última noticia de la actualidad. ¿Cómo ven a Kevin en los Nets? Uf, ¿Cómo lo ven? ¿No le a faltará Kevin alguien? Durant, ¿no? Sí, sí. Eso está ¿Cómo bien. va con su recuperación? Ya, no, ya está, él ya está. Se Pacho, ya supone. está. Él ya está, lo mismo, él ya está físicamente, los doctores le dieron de alta, inclusive para cuando se empezó la burbuja, eh, ya él teóricamente por, inclusive, tuvo inclusive hasta los permisos médicos si quería empezar a practicar, de pronto ir a prácticas y si quería ser parte de la burbuja de alguna manera. Desde él mismo conscientemente dijeron, y todo su equipo de trabajo y los Nets dijeron que no, que así él estuviera 100% físicamente no significaba que él iba a potencialmente estar en la burbuja. Lo que me dice que ya el hombre está listo ya para volver a empezar. Está un pasito para empezar. Bueno, nuestros queridos oyentes, esto fue Zona Pintada. Esto es lo que van a encontrar cada semana. Cada lunes van a encontrar con nosotros este tipo de noticias, esta actualidad, esta historia. Vamos a hablar un poquito de las reglas, vamos a hablar un poquito de los jugadores que han marcado, los equipos,
Obviamente vamos a estar dando los marcadores cuando una vez empiece, cuando ya se haya hecho el draft vamos a estar hablando de él y siempre se van a encontrar con este tipo de noticias. Espero les guste. Si les gustó, por favor compártaselo a sus amigos para que se diviertan, para que lo puedan escuchar. Si no les gustó, como decía el maestro Santiago García en el Teatro La Candelaria, pues entonces páseselo a los enemigos para que cuando lo empiecen a escuchar pues se aburran un rato con nosotros. La cita es, muchachos, para de hoy en 8. Gracias, Eder, por tu colaboración. Nos vemos de hoy en 8. Gracias a ti, Dani. Bueno, gracias, Edgar. Gracias, Nos vemos de hoy en Edita. 8. Gracias, chicos. Me Un saludo a encantó. los oyentes. Gracias, Muy gracias. buen trabajo. Gracias. Saludos para todos. Gracias a la Recuerden, producción. quedamos pendientes. Quedamos pendientes, gracias, Miguel. Sí, quedamos pendientes de la respuesta a la pregunta: ¿cuál es ese jugador que ustedes están esperando ver ya en la temporada que arranca el 22 de diciembre? Esto fue para ustedes, mis amigos, Zona Pintada. Esto fue Zona Pintada.